El 15 de septiembre de 2008, el mundo despertó con una noticia que parecía imposible. Lehman Brothers, uno de los nombres más antiguos y poderosos de Wall Street, había colapsado. No era una empresa pequeña, no era una apuesta marginal, era una institución con más de 150 años de historia. Y cuando cayó, no solo quebró un banco, se rompió algo mucho más grande, la confianza en todo el sistema financiero. En cuestión de horas, los mercados entraron en pánico, el crédito empezó a congelarse, y el mundo comprendió que no estaba viendo una crisis cualquiera, sino el comienzo de un terremoto económico global. Pero la verdadera pregunta es esta: ¿cómo llegó el mundo a depender tanto de una institución tan frágil? Y más inquietante todavía, ¿por qué nadie la detuvo antes de que fuera demasiado tarde? Lehman no era un banco comercial tradicional, sino un banco de inversión profundamente expuesto al mercado inmobiliario y al financiamiento a corto plazo. Después de años de expansión agresiva, la combinación de apalancamiento, pérdida de confianza y deterioro de los activos hipotecarios fue fatal. Durante décadas, Lehman Brothers fue un símbolo de prestigio. Para muchos, representaba la inteligencia financiera de Wall Street, operaciones sofisticadas, influencia global, miles de millones en activos. Había sobrevivido guerras, recesiones y generaciones enteras de cambios económicos. Y por eso, precisamente por eso, casi nadie imaginaba que podía desaparecer. Pero debajo de esa imagen de fortaleza había un problema enorme. Lehman estaba construida sobre un modelo que dependía de una sola cosa: que el mercado siguiera creyendo en ella. En cuanto esa confianza desapareció, todo empezó a derrumbarse a una velocidad brutal. Y lo más impactante es que las señales ya estaban ahí. No fue un rayo cayendo del cielo, no fue un accidente repentino, fue una cadena de decisiones, incentivos perversos, exceso de deuda y negación, que terminó explotando frente a todo el planeta. La FCIC, comisión oficial creada para investigar la crisis, describió la caída de Lehman como una parte central del agravamiento del colapso de 2008. Por otro lado, el examinador de la quiebra señaló que la pérdida de confianza del mercado fue la causa inmediata de la solicitud de bancarrota. Lehman Brothers no nació en el mundo de los rascacielos ni de las pantallas llenas de números. Sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando comenzó como un negocio ligado al comercio del algodón. Con el tiempo, la empresa evolucionó, entró en el mundo financiero y se transformó en una de las instituciones más conocidas de Estados Unidos. Ya en la era moderna, Lehman se convirtió en una máquina de generar negocios, bonos, fusiones, hipotecas, mercados de capitales. Todo parecía girar a su favor. En Wall Street, crecer rápido no era solo una ventaja, era casi una obligación. Y Lehman quería demostrar que podía competir con los gigantes más agresivos del mercado. Quería más tamaño, más beneficios, más prestigio. El problema es que, en ese entorno, la prudencia parecía una debilidad. Y cuanto más subía el mercado inmobiliario de Estados Unidos, más tentador se volvía a asumir riesgos cada vez mayores. Porque mientras los precios subían, casi cualquier apuesta parecía brillante. Lehman creció de forma agresiva en los años previos a la crisis y estaba inserta en un contexto de crédito abundante, expansión inmobiliaria y titulización masiva de hipotecas. Ese entorno ayudó a inflar las ganancias, pero ocultó riesgos sistémicos cada vez mayores. Para entender la caída de Lehman, hay que entender primero la ilusión que dominó Estados Unidos durante años. La idea era simple: el precio de las viviendas siempre iba a seguir subiendo. Y si eso era cierto, entonces prestar dinero para comprar casas parecía un negocio seguro. Poco a poco, los estándares se relajaron. Se concedieron hipotecas a personas con perfiles cada vez más frágiles, ingresos dudosos, capacidad de pago limitada, riesgo elevado. Esas hipotecas luego eran agrupadas y convertidas en productos financieros complejos. No se vendía solo una deuda, se empaquetaba, se troceaba, se mezclaba con otras y después se distribuía por todo el sistema financiero. En el papel parecía sofisticación. En la práctica, muchas veces era una forma de esconder el riesgo real detrás de estructuras que muy pocos entendían por completo. Y mientras los precios de las casas seguían subiendo, nadie quería frenar. Los bancos ganaban, los inversores ganaban, los ejecutivos cobraban bonos. Todo el sistema estaba premiando el crecimiento inmediato y castigando la prudencia.
Ese fue el veneno perfecto. La crisis de 2007-08 tuvo su origen en el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos y en la amplia difusión de activos vinculados a hipotecas dentro del sistema financiero. Los productos respaldados por hipotecas y otros instrumentos complejos ampliaron la exposición de bancos e inversores al riesgo crediticio. Lehman no fue la única entidad expuesta a esa burbuja, pero sí fue una de las más vulnerables. ¿Por qué? Porque combinó dos elementos explosivos: mucho riesgo inmobiliario y mucha deuda. La firma estaba altamente apalancada. En otras palabras, dependía de dinero prestado para sostener una estructura gigantesca de activos cuyo valor podía caer rápidamente. Y cuando un negocio funciona con tanto endeudamiento, no hace falta perderlo todo para colapsar. Basta con que el mercado empiece a dudar. Basta con que los acreedores pidan más garantías. Basta con que el valor de los activos caiga lo suficiente. Ahí comienza la asfixia. En 2008, supervisores ya identificaban una enorme exposición inmobiliaria. Algunos documentos de examen señalaban que la exposición total, vinculada a real estate, rondaba los $60.000 millones si se incluían distintas categorías relacionadas. Era demasiado. Especialmente en un momento en que el mercado de vivienda ya mostraba grietas muy serias, lo que desde fuera parecía una institución sólida. Desde dentro era una estructura altamente dependiente de que el miedo no apareciera. El informe de examen de julio de 2008, citado por la FCIC, señalaba una exposición inmobiliaria total cercana a los $60.000 millones, al incluir diferentes clases relacionadas. La propia FCIC y análisis posteriores destacan el alto grado de apalancamiento como una pieza central de la vulnerabilidad de Lehman. En 2007, el ambiente comenzó a cambiar. Los impagos hipotecarios aumentaron, los precios de las viviendas dejaron de subir al ritmo de antes, y aquello que parecía una fuente inagotable de beneficios empezó a convertirse en una amenaza. Los productos ligados a hipotecas ya no parecían tan seguros. Los compradores comenzaron a desconfiar. Los balances de muchas instituciones quedaron bajo sospecha. Entonces llegó una advertencia brutal: la caída de Bear Stearns en marzo de 2008. Ese episodio debería haber cambiado por completo la percepción del riesgo. Mostró que incluso una firma relevante de Wall Street podía perder financiación y confianza en muy poco tiempo. Pero en lugar de provocar una retirada ordenada del riesgo, el sistema siguió intentando resistir. Lehman levantó capital, intentó tranquilizar a los mercados y siguió defendiendo la idea de que podía superar la tormenta. Sin embargo, cada trimestre que pasaba, el mercado se hacía una pregunta más incómoda. Si la situación es tan controlable, ¿por qué hace falta tanto esfuerzo para convencer a todos de que está bajo control? La quiebra de Bear Stearns en marzo de 2008 fue una señal de alerta para el modelo de los bancos de inversión. Aún así, Lehman continuó luchando por preservar la confianza mientras el mercado cuestionaba su solvencia, liquidez y la calidad de sus activos. Y aquí entramos en una de las partes más polémicas de toda esta historia. A medida que la presión aumentaba, Lehman intentó mostrar una imagen financiera más sólida de lo que realmente era. Una de las herramientas que utilizó fue algo conocido como Repo 105. Suena técnico, pero la idea de fondo es sencilla. Lehman realizaba ciertas operaciones cerca del cierre de trimestre que le permitían retirar temporalmente activos del balance y con eso aparentar un nivel de apalancamiento menor. No era una solución real al problema. No hacía que el riesgo desapareciera. Solo maquillaba momentáneamente la foto que veía el mercado. Después, esos activos volvían. El examinador de la quiebra concluyó que la función de esas operaciones, tal como se usaron, fue la manipulación del balance. Incluso se documentó que se retiraron temporalmente hasta los $50.000 millones de activos para mejorar la apariencia de los ratios. Y esto es clave para la narrativa del video. No estamos hablando solo de una mala apuesta de mercado. Estamos hablando también de una lucha desesperada por conservar la confianza externa, aun cuando la fragilidad interna era cada vez mayor. Esa mezcla de riesgo real y apariencia controlada fue letal. El informe del examinador describió el Repo 105 como una maniobra utilizada para administrar la apariencia del balance al cierre de los trimestres, llegando a eliminar temporalmente hasta $50.000 millones en activos.
El informe también afirma que la función del mecanismo, tal como fue empleado, era la manipulación del balance. A esas alturas, Lehman ya no luchaba por crecer, luchaba por sobrevivir. En el verano de 2008, cada día era más difícil convencer al mercado. Las acciones caían, los rumores aumentaban, las contrapartes se volvían más cautelosas, y en un banco de inversión eso puede ser mortal, porque gran parte del negocio depende del financiamiento continuo, de la posibilidad de refinanciar operaciones, de la confianza de otros actores del mercado para seguir negociando contigo. Cuando esa red se debilita, el problema deja de ser contable y se convierte en un problema de tiempo. ¿Cuánto puede aguantar una institución antes de quedarse sin opciones? La respuesta en el caso de Lehman fue no mucho. Durante esos meses, las autoridades ya discutían su situación con enorme preocupación. La solvencia estaba en cuestión. La liquidez estaba en cuestión. La credibilidad estaba en cuestión. Y cuando un banco pierde esas tres cosas al mismo tiempo, entra en una zona de muerte. Las autoridades de la Fed ya venían discutiendo la solvencia de Lehman durante meses en 2008, y la causa inmediata de la quiebra, según el testimonio de la SEC sobre el caso, fue la pérdida de confianza en la viabilidad de la firma. Llegamos al momento decisivo, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre de 2008. En Nueva York, reguladores, grandes bancos y ejecutivos se movilizaron frenéticamente para encontrar una salida. La idea era clara: evitar una quiebra desordenada. Había posibles compradores. Se habló de Bank of America, se habló de Barclays, pero cada opción chocaba con problemas enormes. El agujero era demasiado grande. La confianza era demasiado débil, el contexto era demasiado frágil. Según cronologías y reconstrucciones oficiales, el mensaje fue brutal. No habría rescate público para Lehman. Eso cambió todo. Sin una red de seguridad clara y sin una compra cerrada a tiempo, la firma se quedó sin salida. Lo que durante años pareció inconcebible se volvió inevitable en cuestión de horas. A veces se dice que las crisis explotan de repente, pero no. Normalmente pasan años preparándose, y luego un fin de semana basta para derribarlo todo. La cronología de la crisis de la Fed de St. Louis y materiales vinculados a la FCIC registran las negociaciones del fin de semana del 13 y 14 de septiembre, incluyendo intentos de una solución privada con Barclays y Bank of America. La cronología también registra que el 15 de septiembre, Lehman solicitó protección bajo el Chapter 11. El lunes 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Fue un shock histórico. La firma reportó $639.000 millones en activos y aproximadamente $613.000 millones en pasivos, convirtiéndose en la mayor quiebra de la historia estadounidense en ese momento. Pero el tamaño de la cifra no explica por sí solo el impacto. Lo que realmente aterrorizó al mundo fue el mensaje implícito: si Lehman puede caer, nadie parece completamente seguro. Esa fue la ruptura psicológica. Ya no era solo un problema de una firma, era un problema de confianza sistémica. Y cuando la confianza sistémica se rompe, todo el mecanismo financiero empieza a bloquearse. La fecha de la quiebra, el volumen de activos y pasivos y el hecho de haber sido la mayor quiebra de la historia de Estados Unidos en ese momento están confirmados por registros oficiales del propio proceso de bancarrota y por materiales de referencia sobre la crisis. Después de la quiebra, el miedo se expandió por el sistema financiero a una velocidad brutal. Los mercados no solo reaccionaron, entraron en pánico, se congeló la financiación, se disparó la desconfianza entre instituciones. Nadie sabía con certeza quién estaba expuesto a quién tenía pérdidas ocultas, ni qué entidad podía ser la siguiente. La crisis dejó de ser inmobiliaria. Ahora era una crisis de confianza total. Un día después del colapso de Lehman, la Reserva Federal anunció apoyo para AIG. En los días y semanas siguientes, el gobierno de Estados Unidos avanzó hacia medidas extraordinarias, incluyendo el TARP, un programa de rescate de hasta $700.000 millones, autorizado poco después para estabilizar el sistema. Eso alimentó otra pregunta incómoda. ¿Por qué Lehman sí cayó y otros fueron salvados? Esa pregunta sigue viva hasta hoy. La secuencia inmediata de los acontecimientos está bien documentada. Después de la quiebra de Lehman, el 15 de septiembre, la Fed apoyó a AIG el 16 de septiembre y la crisis llevó al paquete de rescate TARP de $700.000 millones, aprobado posteriormente durante ese mismo periodo.
A veces, cuando se habla de crisis financieras, todo parece demasiado abstracto. Números, balances, productos complejos, tasas, pero detrás de todo eso había personas reales, gente que perdió su trabajo, familias que perdieron sus hogares, ahorradores que vieron evaporarse años de esfuerzo, empresas dejaron de invertir, el consumo cayó, el desempleo aumentó, la crisis no se quedó en Wall Street. Salió de los rascacielos y golpeó la economía real. Eso es lo que hace tan poderosa esta historia, porque demuestra que cuando el sistema financiero se descontrola, el precio final no lo pagan solo los bancos, lo paga toda la sociedad. La gran recesión que siguió estuvo marcada por una fuerte contracción del crédito, caída de la actividad y elevado desempleo. Materiales de la Fed de St. Louis relacionan el episodio de Lehman con el punto crítico de la crisis financiera global. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? La respuesta honesta es, no fue una sola persona ni una sola decisión, fue una combinación explosiva. Ejecutivos obsesionados con crecer, un mercado que recompensaba el riesgo a corto plazo, agencias de supervisión que no frenaron a tiempo, inversores que quisieron creer y un sistema entero que durante demasiado tiempo confundió complejidad con seguridad. El examinador de la quiebra fue especialmente duro al describir responsabilidades potenciales relacionadas con divulgaciones y con el uso de Repo 105. Y la investigación oficial de la crisis fue igual de clara en algo. Esto no fue simplemente mala suerte. Había señales, había incentivos perversos, había fallas de supervisión. Y aún así, el sistema siguió avanzando hacia el borde del abismo. El examinador de la quiebra señaló evidencias suficientes para posibles reclamaciones relacionadas con divulgaciones engañosas y el uso del Repo 105. La FCIC concluyó que la crisis era evitable y fue el resultado de amplias fallas de supervisión, gobernanza y gestión de riesgos. La caída de Lehman cambió las reglas del juego. Después de 2008, la regulación financiera se endureció, la discusión sobre riesgo sistémico ganó centralidad y los gobiernos comprendieron que dejar caer una institución clave podía desencadenar consecuencias globales devastadoras. Con el tiempo, el proceso de liquidación y pagos a acreedores se extendió durante años. Tan largo fue el impacto del caso que todavía en 2022 seguían apareciendo hitos relevantes en su cierre formal. Pero la historia de Lehman no quedó enterrada en el pasado. Sigue funcionando como advertencia. Porque cada vez que el mercado vuelve a convencerse de que esta vez todo está bajo control, la sombra de 2008 reaparece. La quiebra de Lehman continuó generando efectos durante muchos años. La británica destaca que los pagos obligatorios a los acreedores solo se completaron en 2022. El caso también es tratado por la Fed y la literatura regulatoria como un punto de inflexión en la discusión sobre riesgo sistémico y la resolución de instituciones grandes e interconectadas. Lehman Brothers no fue solo un banco que cayó. Fue el momento en que el mundo descubrió que el sistema financiero moderno podía parecer sofisticado por fuera y ser profundamente frágil por dentro. Su colapso destruyó una ilusión, la idea de que los grandes siempre sobreviven. Y la pregunta que deja esta historia sigue siendo inquietante. Si el sistema ya sabía que el riesgo era enorme, ¿por qué nadie fue capaz de detenerlo a tiempo? Porque tal vez el mayor peligro no sea la falta de información, tal vez sea algo peor, ver el desastre acercarse y aún así seguir adelante. Si te interesan historias reales sobre poder, dinero, manipulación y colapsos que cambiaron el mundo, suscríbete al canal, deja tu like y comenta. ¿Lehman fue un accidente o una tragedia anunciada?